Respetados alumnos, damos inicio a nuestro módulo Control y Seguimiento de la Gestión Financiera Pública. En esta primera parte será introductoria. Los temas que vamos a desarrollar durante todo este módulo consistirá en esta parte introductoria, pero igual que el estudio de los tipos de controles a los que está sometido la gestión financiera pública. Dentro de estos controles citamos como los más importantes el político, el fiscal, el interno, disciplinario, ciudadano, seguimiento financiero. Hay otros tipos de controles, pero que no tienen mucha relevancia. Igualmente les pido en que por sus propios medios intenten hallarle respuesta a cada uno de estos interrogantes. Otros más se los haremos conocer a medida que avancemos en el curso. ¿Qué se entiende por control político? ¿A qué se refiere la moción de censura tan de moda últimamente? ¿De qué trata el control fiscal macro? ¿Cuáles son las competencias de la Contraloría General de la República? ¿Cómo se puede definir el control político y quién lo ejerce? ¿Cuál considera que es el aspecto más importante a la de gestión fiscal y por qué? Les dejamos estos planteamientos. Pero empecemos primero definiendo un poquitico el campo de nuestra acción académica y es ¿qué se entiende por gestión financiera? Son muchas las definiciones que ustedes podrán encontrar, pero para efectos de este módulo podríamos decir que es el conjunto de acciones orientadas a establecer el manejo más adecuado de los recursos financieros de una organización, sea esta pública o privada o incluso mixta, tratando de conciliar dentro de lo posible los criterios de rendimientos, liquidez y riesgos. ¿Y en qué consisten estos criterios? Para efectos de estas notas, vamos a entender como liquidez la cualidad que tiene un activo para ser convertido en efectivo. Entendido como activo, la suma de los bienes y derechos de propiedad de una persona natural o jurídica y que puedan ser apreciados en dinero. Así las cosas, entre más fácilmente se pueda convertir un activo en efectivo, se dirá que es más líquido. Por el contrario, entre mayor sea la demora, será más ilíquido. En este sentido, los recursos que se posean en cajas o en bancos se consideran que son los más líquidos porque se pueden disponer de la manera más inmediata, en tanto que un edificio será un activo mucho más ilíquido porque poderlo vender, poderlo transformar en efectivo requiere de una gran cantidad de tiempo. Entenderemos por riesgo la incertidumbre que se pueda presentar frente a la ocurrencia o no de un suceso adverso. También lo podríamos mirar desde el punto exclusivamente financiero, como la variabilidad de los rendimientos frente a lo que se espera. Y entendido por rendimiento, la relación entre los medios utilizados para lograr algo y esos resultados obtenidos. En finanzas, los rendimientos están relacionados con las utilidades o excedentes. Y en el sector público, pues habrá que tener en cuenta los rendimientos sociales que son bastante difíciles de cuantificar. El gestor financiero, al igual que los organismos de control, en sus actuaciones deberán considerar estos aspectos de liquidez, riesgo y rendimiento. Pero ¿cómo relacionaríamos estos conceptos? Por ejemplo,
¿cómo relacionaríamos rendimientos con liquidez? Es bueno señalar que si en una institución se requiere altos rendimientos, será menester renunciar a liquidez. Si se quieren mayores utilidades, pues deberá entonces pensarse en tener menos recursos en bancos o en caja. O viceversa, si usted quiere tener más recursos en caja o bancos, entonces deberá renunciar a mayores rendimientos. Si comparamos los rendimientos con los riesgos, nos vemos que se da una relación directa. Esto es, entre mayor sean los rendimientos que se aspiren, mayores serán los riesgos en que se incurrirán. Si por el contrario se quiere menos riesgos, entonces habrá que conformarse con menos rendimientos. Aquí en esta gráfica, a mayores rendimientos, mayores riesgos. Y por el contrario, menores riesgos, menores rendimientos. A raíz de algunos problemas que se estaban presentando en el sector público y que llevó a que se perdieran algunos recursos, la ley 734 sobre el estatuto disciplinario, más otra que después la reemplazó, determinó los criterios que se deben tener en cuenta para invertir recursos financieros. Dicha ley ha establecido que los criterios y en el orden que aquí se exponen son los que se deben tener en cuenta. En primer lugar, se debe tener en cuenta la liquidez. Segundo lugar, la seguridad. Y por último, el último criterio a tener en cuenta es la rentabilidad. Como estamos hablando de parte de asuntos relacionados con las finanzas, con la parte financiera, es conveniente saber qué es eso de financiera, pero también qué es eso de planeación financiera. Queremos señalar que los aspectos financieros están relacionados con la obtención de recursos de parte de una institución, al igual que el uso que haga de esos recursos, que sería el gasto. Pero muchas veces los ingresos no alcanzan a cubrir la totalidad de los gastos, se necesita entonces acudir a una fuente complementaria y es el endeudamiento. Y todos estos tres conceptos se armonizan en un cuarto, que es el presupuesto público, como tendremos que ver, como tendremos la oportunidad de verlo más adelante. Así las cosas, el campo de acción de la finanza son los tributos, el gasto, el endeudamiento y el presupuesto. Pero por ahora, preguntémonos, ¿cómo se planean los recursos financieros y qué es planeación financiera? En primer lugar, diremos que planeación financiera es tratar de establecer en el presente cómo queremos que se comporten en el futuro los hechos financieros. Es diseñar los resultados que nosotros aspiramos hacia adelante, pero diseñándolos en el presente. También podríamos decir que la planeación financiera lo que hace es traducir a un lenguaje monetario, a pesos en nuestros casos, los objetivos y metas que se hayan trazado dentro de una organización. Y dentro de este marco, ¿cómo podemos entender el control financiero? Podríamos decir que se van a tratar de aquellas acciones dirigidas a verificar que los resultados propuestos se hayan obtenido y que estén acorde con la normatividad legal vigente. Asimismo, ¿qué podemos entender por auditoría? Concepto que vamos a estar utilizando permanentemente cuando veamos el control fiscal. Nos anticipamos. Podríamos decir que la auditoría es la revisión de las actividades, resultados y procedimientos de una entidad con el fin de comprobar que funcionan de conformidad con las normas, principios y procedimientos establecidos. Esas entidades que por ley están orientadas a verificar esto
son en esencia la Contraloría General de la República, las Contralorías departamentales, distritales y municipales, al igual que la Auditoría General de la Nación. Pero también internamente los organismos tienen estatuido unos sistemas que hacen parte del control interno y básicamente la auditoría interna que busca verificar lo que aquí hemos dicho. ¿Por qué es importante el control financiero? Pues ya lo señalamos, control financiero está orientado a verificar que se hayan logrado los resultados que se propusieron en los diferentes planes que se haya trazado la institución. Pero no solamente que se hayan obtenido, sino que estos se hayan obtenido dentro del marco legal que rige esa actividad. ¿Qué entidades en el país tienen responsabilidades en el control de las finanzas públicas? Como veremos en el siguiente cuadro, son muchísimas las entidades que de una u otra manera tienen responsabilidades con el control financiero. Podemos mencionar entre las más importantes al Congreso de la República, a las asambleas departamentales, a los consejos municipales, al igual que a la Contraloría General y Territoriales, a la Auditoría General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Dirección General u Oficina de Presupuesto Público, al Departamento Nacional de Planeación, al Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS, a las Cortes y Tribunales, a la Oficina de Control Interno. A medida que avancemos en este curso, iremos señalando cuáles son las responsabilidades que en materia de control financiero tiene cada una de estas instituciones. ¿Qué entidades son objeto del control financiero? En principio podríamos decir que son objeto de control todas aquellas entidades que de una u otra manera manejan recursos públicos, pero para efectos de análisis podríamos señalar que el Estado colombiano o el sector público va a tener dos grandes divisiones. El sector público financiero integrado por aquellas entidades que se dedican a la intermediación financiera en donde prima el ánimo de lucro, y el sector público no financiero integrado por el resto de instituciones en donde una característica sobresaliente es la ausencia, o por lo menos no es lo más importante, lo que es el ánimo de lucro. Este sector público no financiero va a estar integrado por un nivel nacional y un nivel territorial. Habrán entidades del gobierno central y entidades públicas nacionales, dentro de las cuales incluimos las empresas. Estas empresas, algunas se destinan o están orientadas a generar rendimientos financieros, pero con una perspectiva diferente a como lo haría cualquier otra entidad privada, porque aquí, aunque van a generar rendimiento financiero, van a tener perspectiva en que también deben generar un rendimiento social. No obstante de que el control dentro del sector público financiero básicamente lo van a realizar sus revisorías fiscales, también las entidades que mencionamos en la lámina anterior van a tener responsabilidades de control frente a este sector público no financiero. También podemos mirar al sector público desde una perspectiva diferente, de una perspectiva administrativa política. Así, dentro del Estado colombiano podemos identificar el nivel nacional y el nivel territorial. El primero, integrado por las ramas del poder público, que a su vez están compuestos por la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial. Pero también encontramos dentro de este nivel los órganos autónomos, dentro de los cuales se incluyen el Banco de la República, la Comisión Nacional del Servicio Civil, las corporaciones autónomas regionales, las universidades y la Autoridad Nacional de Televisión. Estos organismos tienen cierta autonomía frente a las actuaciones de otras ramas del poder público. También hacen parte de este nivel nacional la organización electoral, integrada básicamente por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Igualmente, hacen parte de este nivel nacional los organismos de control, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Auditoría General de la Nación.
En el nivel territorial encontramos una organización en algunos aspectos muy similar a la del nivel nacional. Allá encontramos los departamentos con una administración central, unas asambleas, una contraloría. Encontramos unos distritos y también algunos municipios con unas administraciones centrales, consejos, personerías y contraloría. Y encontramos también actuando con una creación, digamos, de hace poco, los denominados territorios indígenas. Todos este tipo de entidades son objeto de control de los organismos que ya señalamos en la parte de atrás. Pero quiero destacar que buena parte del control financiero que se ejercita en el Estado colombiano gira alrededor del presupuesto público. Ya dijimos que los aspectos financieros, sobre todo los aspectos financieros del sector público, tienen que ver con el manejo de los tributos, de las diferentes fuentes de ingresos del Estado. Tienen que ver con la utilización de estos tributos, o sea, el gasto público. Pero muchas veces los ingresos que se reciben de manera inmediata no alcanzan para cubrir los gastos que se realizan de manera simultánea. De allí que sea necesaria acudir a otra fuente complementaria de financiación y es el crédito público. Y lo que tiene que ver con tributos, gasto público y crédito público se van a armonizar en un cuarto instrumento que es el presupuesto público. Por eso decimos que el presupuesto público es un importante instrumento de manejo macroeconómico. Este presupuesto público va a ser parte de la política fiscal. La política fiscal, a su vez, es parte de la política económica. Y la política económica es el instrumento que utiliza el gobierno, sobre todo en los estados capitalistas, para orientar el curso de la economía. Esa política económica tiene unos objetivos que señalaremos más adelante, pero también unos instrumentos. Ya mencionamos uno, la política fiscal, bajo la responsabilidad o la orientación general del ministro de Hacienda. Pero también existen otras políticas que manejan otros órganos u otro órgano, como es la política cambiaria y la política monetaria bajo la rectoría de la Junta Directiva del Banco de la República. Pero el presupuesto, aparte de ser un instrumento macroeconómico, también es una herramienta para la gestión y para lo que más nos interesa en este curso, para el control financiero. Veremos que control político, control de resultados, control disciplinario, control interno, en fin, todos van a estar gravitando sobre el presupuesto público. Y de esta manera queremos destacar al presupuesto como el eje principal de la actividad financiera estatal. Por lo dicho, el presupuesto público como eje de la actividad financiera estatal va a tener como un antecedente remoto un proyecto político, o sea, unas ideas generales que una persona o un grupo de personas le presenta a la sociedad para tratar de dirigirla o de resolver sus problemas más inmediatos. Pero cuando esa persona o ese grupo de personas toman ya la decisión de dirigir los destinos de una organización, entonces elaboran un programa de gobierno. Este programa de gobierno es de obligatoria elaboración para los que aspiren a ser alcaldes o gobernadores. Y así está estipulado en la ley. Para el caso de los que aspiren a ser presidente de la República, no tienen la obligación legal de elaborar un programa de gobierno, pero de hecho ellos lo hacen. Elegido el gobernante en el nivel territorial, hablamos entonces del gobernador o del alcalde, este debe transformar este programa de gobierno en un plan de desarrollo. Plan de desarrollo que va a contener dos grandes partes. La general, en donde se
plantean cuáles son los objetivos y metas que se van a perseguir durante ese respectivo gobierno y también el plan de inversiones públicas en donde se aterrizan esas ideas, en donde ya se le empieza a dar forma a las metas, a los objetivos y se le empiezan a otorgar o entregar cifras. Entonces tenemos una parte general y una parte o un plan de inversiones públicas dentro del presupuesto. Pero este plan de desarrollo a su vez va a dar lugar a la elaboración de unos planes estratégicos sectoriales, sectores de educación, salud, agua potable, seguridad, etcétera. Y dentro de estos planes sectoriales encontramos unos planes estratégicos para cada una de las entidades. Y estas entidades a su vez deben elaborar unos planes de acción anual e indicar qué es lo que se va a hacer. Esto va a ser fundamental para el control de gestión que veremos más adelante. Control de gestión orientado a establecer si lo que se propuso la organización lo logró o no. ¿Y cuál va a ser el insumo fundamental para esta labor? El plan de desarrollo con estas subdivisiones. Elaborado el plan de desarrollo, pues habrán entonces pautas para elaborar proyectos de inversión, proyectos que irán a formar parte de un banco, el Banco de Proyectos de Inversión Nacional, como se le conoce en el nivel nacional, pero que cada nivel departamental o municipal deberá tener su propio banco de proyectos. Elaborado el plan de desarrollo y por mandato constitucional, este deberá ser desarrollado, deberá ser ejecutado a través del presupuesto público. De hecho, las normas orgánicas de presupuesto tienen un principio que se llama el principio de planificación, que señala que el presupuesto debe reflejar los contenidos del plan de desarrollo. Este presupuesto hace parte de un sistema presupuestal que a su vez integran el plan financiero y el plan operativo anual de inversiones. Insumos fundamentales para el control político, pero más que todo el control fiscal, aunque también para el control financiero o el control, digamos, disciplinario, al igual que otros controles que hemos mencionado. Pero ese presupuesto, disculpe, tiene que respetar otros instrumentos de mayor jerarquía, como es el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gasto de mediano plazo. Nos anticipamos diciendo que el marco fiscal de mediano plazo es un instrumento que debe servir de referencia para la toma de las decisiones fiscales. De él hacen parte varios instrumentos, siendo los más importantes el programa macroeconómico que se elabora para el nivel nacional, pero también el plan financiero que lo elabora el nivel nacional y el nivel territorial, la fijación de metas de superávit primario y análisis sostenibilidad de la deuda y otros instrumentos más que de pronto tendremos la oportunidad de señalar en adelante. Con base en este marco fiscal de mediano plazo se elabora el marco de gasto de mediano plazo, que es un instrumento que le fija techo de gasto para los siguientes 4 años a las diferentes entidades públicas. Es de obligatoria elaboración para el caso del nivel nacional, pero algunos entes territoriales como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, el departamento de Antioquia lo han venido adoptando. El presupuesto, a su vez, va a contener 3 grandes elementos: el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos. Y la adecuada ejecución de unos y otros se orienta a través de las denominadas disposiciones generales. Presupuesto de ingresos tiene dos grandes divisiones: los ingresos corrientes y los recursos de capital, y el presupuesto de gasto, los gastos de funcionamiento y los gastos por el servicio de la deuda. Tanto los ingresos como los gastos se van a ejecutar teniendo como base un programa anual mensualizado de caja. A través de esta presentación podemos resumir
muchas de las herramientas y los instrumentos que se van a utilizar en el control tanto fiscal, disciplinario, político, ciudadano, etc. De allí que es indispensable en que se conozca en qué consiste cada una de estas herramientas y cómo se interrelaciona para que el control sea más fructífero. ¿En qué fase del proceso financiero se ubica el control? Asimilemos el proceso financiero al proceso que sufre el presupuesto público. Dentro del presupuesto público encontramos varias etapas. Dentro de esa la programación que debe estarse ejecutándose entre el 1 de febrero y la primera semana de agosto. Encontramos la presentación que se debe hacer de este instrumento a la respectiva corporación, la aprobación que debe darle esa corporación, la liquidación, que consiste básicamente en la expedición de un decreto, igual la ejecución que está ocurriendo en nuestro medio entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, y luego vendrán los diferentes controles, el control político, que podríamos decir que se inicia cuando el presupuesto empieza a ser discutido por la corporación, que en el caso del nivel nacional será el 1 de agosto en la primera semana de agosto de cada año. En el nivel territorial, esta fecha depende de lo que digan los estatutos presupuestales de estos niveles. También tenemos el control fiscal, que por ser posterior, pues se realizará cuando el presupuesto haya sido ejecutado, pero en algunos casos será concomitante con la ejecución de ese presupuesto. También encontramos el control de resultados, que uno esperaría que se empiece a ejercitar después que ya se llevaron a cabo todas las operaciones. También el seguimiento, que podríamos decir que es coetáneo, que es simultáneo con la ejecución del presupuesto. Más adelante tendremos la oportunidad de examinar los tiempos en que se realizan estos tipos de control. La minilla anterior mencionaba o presentaba los tiempos en que se desarrolla el presupuesto en el nivel nacional. En el nivel territorial, estos tiempos están establecidos en los respectivos estatutos que se hayan expedido para estos niveles. Eso sí, señalando que por norma y dependiendo de la categoría del ente territorial, la discusión del presupuesto por parte del órgano administrativo de estos niveles, la asamblea o el consejo, comenzará en octubre o noviembre. Queremos enfatizar que el control financiero que realizan las entidades como la Contraloría, la Procuraduría, el Congreso de la República, el Departamento Nacional de Planeación, la Dirección General de Presupuesto, los tribunales, etcétera, va a versar por algo que ya dijimos, que son los tributos, el gasto público y el endeudamiento, y todo esto armonizado en el presupuesto público, tal como ya lo vimos en la lámina anterior. Y estos controles se van a apoyar en los sistemas de información contable, presupuestal y financiero que tengan las respectivas instituciones. Culminamos esta parte introductoria preguntándonos a qué controles están sometidas las actividades financieras de las entidades públicas, y la respuesta que podemos decir es que están sometidas a los controles político, fiscal, disciplinario, seguimiento y control de gestión, control de legalidad, control ciudadano, al igual que el control interno, entre los más importantes. Muchísimas gracias por la atención prestada.